Me llamo Luis, pero todos me conocen como la abuela Lu. Tengo 73 años y a lo largo de mi vida he vivido muchas historias que nunca me atreví a contar hasta ahora. Nací en 1952 en un barrio sencillo en las afueras de Filadelfia, en una casa pequeña que olía a ropa limpia y a café por las mañanas. Era una familia como cualquier otra: mi padre George, mi madre Connie, y mis 3 hermanos mayores, Anthony, Joseph y Robert. Ellos tenían 19, 17 y 15 años cuando yo cumplí 13. Recuerdo que en aquellos tiempos todo parecía tan normal, tan seguro, que nunca habría podido imaginar la sombra que se cernía sobre nosotros. Mi padre era camionero y pasaba muchos días en la carretera repartiendo paquetes por toda Pensilvania. Pero cuando volvía a casa el mundo entero cambiaba. Me llamaba así. Llamaba a su princesa y traía caramelos escondidos en los bolsillos de su camisa para dármelos en secreto. Mi madre, una mujer sencilla que cosía para las vecinas, siempre estaba entre montones de ropa tendida al viento. Para mí esas sábanas limpias que bailaban en el jardín eran como banderas blancas que anunciaban que en casa todo estaba bien. Crecí sintiéndome amada especialmente por mi padre. Cuando estaba cerca, yo me sentía protegida de cualquier peligro. Él me tomaba en brazos como si todavía fuera una niña pequeña, incluso cuando ya pesaba demasiado. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus viajes se fueron alargando. A veces pasaban 2, 3 semanas sin que lo viéramos. Su trabajo nos sostenía económicamente, pero también lo mantenía cada vez más lejos del hogar. Mi madre solía consolarme diciendo que papá hacía todo aquello por nosotros, que quería darnos una vida mejor. Pero yo sentía que algo cambiaba en la casa cuando él no estaba. Una sensación extraña, como una sombra que iba creciendo sin que nadie la viera. La primera vez que me di cuenta de que esa sombra podía envolverme por completo fue una tarde calurosa de marzo de 1965. Tenía 13 años y mi madre había salido a entregar unas prendas a una clienta. Antes de irse me dijo: Luis, cuida la casa. Tus hermanos están aquí por si necesitas algo. Como siempre confié en que ellos estarían para ayudarme. Sin embargo, aquel día entendí que la casa que yo conocía y amaba podía convertirse en un lugar aterrador. Estaba fregando unos platos en la cocina cuando sentí una presencia detrás de mí. Era Anthony, el mayor. Pero su voz, su mirada y su manera de acercarse me helaron la sangre. Dijo que ya era una jovencita y que quería enseñarme cosas de mayores. Intenté apartarme nerviosa, pero él me sujetó del brazo con una fuerza que nunca antes había sentido. Cuando levanté la vista, vi a Joseph y a Robert en la puerta, mirándonos sin moverse como si todo estuviera ya planeado entre ellos. Ese día entendí que la familia que yo tanto quería podía convertirse en mi peor pesadilla. No hace falta que describa aquí cada detalle de aquella tarde. Hay cosas que las palabras nunca podrán capturar del todo. Basta decir que ese día mi infancia quedó rota para siempre. Mis propios hermanos, las personas que debían cuidarme y protegerme, me traicionaron del modo más cruel que se puede traicionar a alguien. Cuando se marcharon, me quedé en el suelo temblando, incapaz de comprender por qué había sucedido aquello. Mi primer impulso fue llorar y gritar, pero un terror profundo me sellaba la garganta. Cuando mi madre volvió a casa, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Tenía los ojos enrojecidos y un dolor inmenso en el pecho, pero le sonreí y le dije que solo me dolía un poco la cabeza. Por dentro, sin embargo, yo ya no era la misma. Aquella noche bloqueé la puerta de mi habitación con una silla y una cómoda como si eso pudiera detener lo que temía que iba a suceder. Y efectivamente no sirvió de nada. A la mañana siguiente, cuando mi madre salió a hacer la compra, ellos entraron de nuevo. A partir de ese momento, mi casa dejó de ser mi hogar. Cada vez que mi madre se marchaba o que mi padre estaba de viaje, ellos aprovechaban para hacerme daño. Los abusos se repetían una y otra vez, y yo solo podía callar. Tenía tanto miedo, tanta vergüenza que me sentía incapaz de contárselo a nadie. Ellos me decían que si hablaba nadie me creería, que yo sería la que quedaría mal, y la parte más horrible es que yo les creía.
A mis 13 años no entendía bien qué estaba pasando. Solo sentía un dolor inmenso y una culpa que no me correspondía. Los días se convirtieron en un tormento que solo yo conocía. Por las mañanas iba a la escuela como si fuera una chica cualquiera, pero por dentro estaba rota. Dejé de sonreír, perdí el apetito y mis notas bajaron en picado. Antes era una buena estudiante. Mis profesores me preguntaban qué me pasaba, por qué ya no participaba en clase, por qué siempre estaba tan distraída. Pero yo nunca respondía. No podía. Las palabras se me atascaban en la garganta, como si temiera que al decir la verdad, todo mi mundo se desplomara todavía más. En casa trataba de pasar desapercibida. Usaba ropa holgada, me escondía detrás de mi pelo, evitaba mirar a los ojos a mis hermanos y a mi madre. Por las noches, cuando lograba dormir, me despertaba sobresaltada por pesadillas en las que me sentía atrapada entre 4 paredes sin salida. A veces pensaba que solo quería desaparecer, que nadie se daría cuenta si un día simplemente me esfumaba. Pero lo que más me dolía, incluso más que los abusos, era la sensación de que estaba sola. Mi padre, mi héroe, estaba casi siempre ausente y nunca sospechó que en su propia casa su hija vivía en un infierno. Mi madre, tan ocupada en su trabajo y en mantener la casa a flote, tampoco vio las señales. Yo quería gritar, quería que alguien me salvara, pero el miedo me paralizaba. Tenía la impresión de que mi dolor era invisible para los demás, que nadie sería capaz de comprender la pesadilla que yo vivía a puerta cerrada. Pasaron los meses y con cada visita inesperada de mis hermanos mi miedo iba en aumento. Ellos conocían perfectamente los horarios de mi madre, cuándo se quedaba charlando con las vecinas, cuándo iba al mercado o a planchar a casa de alguien, y sabían que mi padre tardaba días en regresar de la carretera. Su crueldad parecía no tener límites. Sus miradas, sus amenazas veladas, su manera de actuar como si todo fuera normal cuando mi madre estaba presente. Todo eso me hacía dudar de mi propia realidad. Por momentos pensaba que estaba enloqueciendo, que aquello que me sucedía solo podía existir en mis pesadillas. En la escuela me aislé cada vez más. Mis amigas intentaban acercarse, pero yo respondía con monosílabos. Mi profesora favorita me dijo una vez que notaba que algo andaba mal y que quería ayudarme. Fue uno de los pocos instantes en que estuve a punto de romperme y contárselo todo. Pero al último momento recordé la advertencia de mis hermanos: nadie te creerá, y callé. Hoy sé que el miedo es una cárcel terrible, un miedo que, como una enfermedad silenciosa, te va quitando la alegría y la fe en los demás. Un miedo que me hizo cargar sola un secreto demasiado grande para una niña de 13 años. Pero la historia no termina aquí, porque incluso en la más profunda oscuridad, a veces hay una pequeña grieta por donde entra la luz. Y a mí esa grieta me la trajo sin saberlo mi padre una noche en que volvió antes de tiempo. La noche en que mi padre volvió a casa antes de tiempo es una de las más vívidas que conservo en mi memoria, como si la llevara grabada en la piel. Era una noche de principios de junio, pesada y húmeda, y yo estaba en mi habitación, hecha un ovillo entre las sábanas, esperando que el sonido del motor del camión en la calle me anunciara que una vez más me quedaba sola en casa con mis hermanos. Pero aquel sonido nunca llegó. En su lugar escuché unos pasos en la escalera. Supe que era mi padre por el crujido particular de los peldaños bajo su peso. Mi corazón dio un salto en el pecho cuando entendí que estaba aquí, que por primera vez en semanas él dormiría bajo el mismo techo que yo. Eran casi las 10 de la noche cuando la puerta de mi habitación se entreabrió. La luz del pasillo dibujó su silueta en el umbral y lo oí susurrar con ternura: «Luis, mi niña, ¿estás dormida?» No me atreví a moverme. Tenía los ojos cerrados, apretándolos con fuerza, como si eso pudiera borrar todo lo que estaba pasando. Pero él encendió la luz, preocupado por el silencio, y cuando vio la sangre entre las sábanas, su rostro cambió por completo. «Dios mío, Luis, ¿qué ha pasado aquí?», gritó arrodillándose junto a mi cama. No pude responderle. Apenas lograba mantener los ojos abiertos por el dolor que sentía en el vientre, y solo conseguí balbucear su nombre: «Papá, ayúdame». Supe que en ese momento todo iba a cambiar.
Lo que yo había ocultado durante meses estaba por fin a punto de salir a la luz. Los recuerdos que tengo de aquella noche son confusos. Mi padre llamando a mi madre a gritos, mi madre subiéndose a un coche para llevarme al hospital, su voz temblorosa pidiéndome que aguantara. Recuerdo el trayecto en el asiento trasero, el sonido del motor y de mi propia respiración entrecortada, y sobre todo, la mano de mi padre sujetando la mía con una fuerza que quería decirme que no me iba a soltar nunca más. En el hospital todo pasó muy rápido. Me tumbaron en una camilla, me pusieron oxígeno, me hicieron preguntas que yo no entendía bien. Solo quería dormir, cerrar los ojos y que aquel dolor desapareciera. Pero entre el murmullo de los médicos y las enfermeras, capté algunas palabras que se me grabarían para siempre. Esta niña ha sido víctima de abusos sexuales repetidos y violentos. Hay que avisar a la policía. Recuerdo la voz de mi padre que nunca antes había oído tan quebrada gritando: ¿quién ha hecho esto a mi hija y la de mi madre?, que sollozaba sin consuelo en una esquina. Cuando por fin lograron estabilizarme y las enfermeras me cubrieron con una manta limpia, una trabajadora social se acercó a mi lado. Se presentó como Margaret y me habló con una dulzura que nunca olvidaré. Luis, cariño, me dijo, no estás sola. Estamos aquí para protegerte. Necesito que me digas qué te ha pasado. Pero las palabras no salían. Tenía la boca seca y la garganta cerrada por el miedo y la culpa. Miré a mi padre que estaba junto a la puerta del box, los ojos rojos por las lágrimas. Miré a mi madre que apretaba un pañuelo entre los dedos como si fuera lo único que la mantenía en pie. Y entonces dije, la primera mentira que iba a repetirme una y otra vez en los meses siguientes fueron unos chicos que no conozco. En aquel momento solo quería que todo terminara. Tenía terror de que si decía la verdad, mi familia quedara destruida para siempre. Pensé que callar era la única manera de protegernos a todos. Los días que pasé en el hospital fueron un torbellino de visitas médicas, preguntas repetidas por parte de los policías y los asistentes sociales. Mi padre no se separaba de mí. Dormía sentado en un sillón junto a mi cama y me sujetaba la mano incluso cuando estaba dormido. Mi madre intentaba mantener la calma, pero yo la oía llorar en el pasillo cuando creía que yo dormía. Durante ese tiempo no vi a mis hermanos. Ninguno de ellos se atrevió a aparecer por el hospital, y eso solo aumentaba mi dolor y mi confusión. Por un lado quería que ellos recibieran su castigo. Por otro, la idea de que mi padre los perdiera, que mi familia estallara en pedazos por mi culpa, me aterraba. Cuando por fin me dieron el alta y volví a casa, todo estaba cambiado. Mi padre había redecorado mi habitación como si fuera un lugar nuevo. Paredes recién pintadas, sábanas limpias, una cerradura sólida en la puerta y una llave solo para mí. Nadie entrará aquí sin tu permiso, me dijo, entregándome la llave con solemnidad. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos. Mis hermanos apenas se cruzaban conmigo por el pasillo y cuando lo hacían bajaban la vista. Mi padre, en cambio, nunca estaba quieto. Lo vi hacer llamadas, pegar carteles con mi descripción falsa por todo el vecindario, ofrecer recompensas para quien diera alguna pista. Cada noche me daba un beso en la frente antes de dormir y me decía que no iba a descansar hasta que encontrara a los responsables. Esa promesa me oprimía el pecho. Tenía miedo de que si seguía buscando acabaría descubriendo la verdad. Por eso me esforzaba en mantener la mentira, en repetirme a mí misma que estaba haciendo lo correcto para que nadie más saliera herido. En casa nadie pronunciaba los nombres de mis hermanos. Mi madre trataba de actuar como si fuéramos una familia normal, preparándome mis platos favoritos y sonriéndome como si todo fuera a arreglarse con el tiempo. Pero la distancia entre nosotras era palpable. Ya no éramos las mismas. En el colegio, la situación no era mejor. Cuando por fin volví a clase después de casi un mes de ausencia, sentía que todos me miraban. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero las miradas curiosas y los murmullos a mi espalda me lo decían todo. Dejé de responder a los pocos amigos que me quedaban y me refugié en los estudios esperando que las vacaciones de verano llegaran pronto y me alejaran de aquellas miradas.
Los meses pasaban y mi padre estaba cada vez más obsesionado con su búsqueda. Todos en el vecindario sabían que algo terrible le había pasado a la hija de George, pero nadie podía ayudar porque yo nunca le di a la policía una pista real. Eso solo aumentaba su frustración. Mi madre, cada vez más silenciosa, temía que él nunca superara lo que había ocurrido. Mi padre dormía poco. Por las noches, cuando creía que yo dormía, me sentaba en la puerta de mi habitación como un guardián. Por el día visitaba a los detectives o salía a recorrer los alrededores en busca de algún sospechoso. Su amor y su dolor me dolían tanto como mis propias heridas, pero la presión que él ejercía sin quererlo también me iba sofocando. Me sentía atrapada entre la lealtad que le debía a mi familia y la verdad que quería gritar a los cuatro vientos. A veces pensaba que si se lo contaba todo a mi padre, él podría perdonarme por mi silencio, pero enseguida recordaba las palabras que Robert me dijo una vez entre lágrimas: si papá se entera, nos matará a los tres. Aquella frase me aterrorizaba más que cualquier cosa. Mi padre era un hombre bueno y cariñoso, pero cuando la ira le consumía como la noche en que vio las sábanas manchadas, me daba miedo que perdiera la razón. Y yo no quería eso para él. Así que callé y mi familia entera quedó suspendida en una espera interminable que solo el tiempo podía romper. Pero el tiempo también es implacable, y cuando menos lo esperas, te empuja a tomar decisiones que nunca creíste posibles. Un día entendí que el secreto que yo estaba guardando estaba destruyéndonos a todos por igual. Y cuando mi padre comenzó a sospechar que algo no encajaba en mi historia, su búsqueda incansable por la verdad nos llevaría a una encrucijada que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Los días que siguieron a mi regreso del hospital fueron una mezcla extraña de calma tensa y miedo contenido. Por fuera, la casa intentaba funcionar como siempre. Mi madre preparaba las comidas. Mi padre iba y venía del trabajo y yo trataba de concentrarme en los estudios para que la escuela creyera que estaba bien. Pero por dentro todo estaba en ruinas. Mis hermanos evitaban estar en casa cuando yo estaba despierta. Salían antes del amanecer y regresaban cuando ya estaba en mi habitación, o fingían dormir para que no nos cruzáramos en el pasillo. De vez en cuando por accidente nos encontrábamos en la cocina o en la puerta de entrada, sus miradas hablaban más que cualquier palabra. Había miedo en sus ojos, como si ellos también estuvieran esperando el momento en que todo estallara. Mientras tanto, mi padre estaba cada vez más obsesionado. Por las mañanas iba a la comisaría a preguntar por avances en el caso, y por las tardes recorría el barrio buscando algún testigo que hubiera visto a extraños merodeando por la casa aquella semana. Por las noches, cuando pensaba que yo dormía, se sentaba en la cocina con mi madre y hablaban entre susurros. Una vez los escuché a través de la pared. Mi padre decía que había algo que no le cuadraba, que los tiempos no coincidían, que nadie en el vecindario recordaba nada extraño. Mi madre trataba de calmarlo, de convencerlo de que la policía estaba haciendo todo lo posible. Pero yo oía la duda en su voz. Poco a poco, la presión dentro de la casa aumentaba como una tormenta que nunca terminaba de estallar. Mis padres empezaron a discutir por cosas sin importancia. Mi padre dormía cada vez menos y mi madre, que antes era tan dulce y animosa, apenas sonreía. Mi propia habitación, que él había intentado convertir en un refugio para mí, se sentía como una jaula. Cada noche que me acostaba me repetía que mi silencio era necesario para proteger a la familia. Pero al mismo tiempo ese silencio me consumía. Entonces, una tarde de finales de junio, pasó algo que lo cambió todo. Mi padre había salido a la estación de policía como de costumbre y mi madre estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. Yo estaba en el salón intentando resolver unos ejercicios de matemáticas sin demasiado éxito cuando Anthony entró sin hacer ruido. «Luis», me dijo con esa voz suave que me hacía temblar por dentro. «Tenemos que hablar». Me quedé paralizada. Él se sentó a mi lado en el sofá sin esperar que yo le invitara. Tenía la mirada fija en mí, como si intentara leerme la mente. «Escucha», añadió. «Papá está cada vez más sospechando. Ha estado preguntando cosas raras a Robert y a Joseph.
Si no paramos esto, la familia entera se irá al infierno. Intenté levantarme, pero él me sujetó del brazo con fuerza. No te vayas, susurró. Solo quiero que entiendas una cosa: si le cuentas la verdad a papá nos matará. Lo sabes tan bien como yo. Él es capaz de cualquier cosa por ti. Su amenaza era tan clara como el miedo que yo sentía. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Y qué pasa conmigo?, le respondí entre sollozos. ¿Qué pasa con mi infierno, Anthony? Bajó la vista por un instante, como si por un segundo sintiera culpa. Pero enseguida levantó la cabeza y su mirada volvió a endurecerse. Tú sobreviviste, me dijo en un susurro. Nosotros también tenemos que sobrevivir. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Por primera vez sentí una mezcla extraña de rabia y determinación. Por primera vez entendí que el miedo que ellos habían sembrado en mí podía terminar si yo decidía que terminara. Suéltame, le dije en voz baja pero firme. Él pareció sorprendido por mi reacción. Por un momento dudó y entonces me soltó. Salí corriendo a mi habitación y cerré la puerta con llave. Desde dentro podía escuchar sus pasos alejándose por el pasillo. Esa noche apenas dormí. Mi padre estuvo largo rato sentado junto a mi puerta, como siempre hacía, pero yo estaba despierta con los ojos clavados en la oscuridad, pensando una y otra vez en todo lo que había pasado. Sabía que él estaba cada vez más cerca de la verdad y que yo ya no quería ser su obstáculo. Pasaron unos días más sin que nada cambiara en apariencia, pero por dentro yo estaba reuniendo fuerzas para hacer lo que nunca me había atrevido a decir: la verdad. Cada mañana me repetía que yo no era responsable de los horrores que me habían hecho vivir, que mi padre merecía saber qué monstruos habitaban su propia casa. La mañana del martes 21 de junio, la oportunidad se presentó de la forma más inesperada. Mi padre, como de costumbre, salió temprano rumbo a la estación de policía. Mi madre estaba en el patio tendiendo ropa y yo estaba en la cocina cuando Anthony entró de nuevo. Esta vez no habló con suavidad. Tenía los ojos rojos, la mandíbula tensa. Joseph ha estado a punto de hablar, me dijo, cerrando la puerta tras él. Papá le hizo preguntas y casi le cuenta todo. Tú mejor que nadie sabes que si eso pasa estamos acabados. Volví a sentir esa presión familiar en el pecho, el impulso de ceder y quedarme callada para que la casa no explotara. Pero ese impulso ya no tenía tanto poder sobre mí como antes. No es mi culpa, murmuré. Anthony dio un paso hacia mí, pero antes de que pudiera decir nada más, la puerta del salón se abrió con un golpe seco. Era mi padre. No sé qué sintió al vernos allí a su hija acorralada contra la mesa por su propio hijo mayor. Solo recuerdo que su cara se transformó. Lo que vino después pasó muy rápido, pero quedaría grabado para siempre en mi memoria. Aléjate de mi hija, dijo mi padre con una voz tan baja y amenazante que apenas la reconocí. Anthony levantó las manos como si nada estuviera pasando. Papá, solo estábamos hablando. Mi padre soltó la carpeta que traía entre las manos y los papeles que contenía se esparcieron por el suelo. Eran copias del informe del hospital. Supe que en ese momento entendió todo. ¿Cuántos fueron?, le preguntó sin apartar la vista de Anthony. ¿Cuántas veces Anthony trató de retroceder, pero mi padre lo sujetó por la camisa? ¿Qué le hicieron a mi hija?, rugió, y la casa entera pareció temblar. Ese día, la ira que mi padre había estado reprimiendo estalló como una tormenta. La escena que siguió fue una confusión de gritos, golpes y llantos. Mi madre entró corriendo desde el patio, yo me escondí detrás del sofá temblando, y Anthony terminó en el suelo entre los puñetazos de mi padre. Cuando la policía llegó, alertada por los vecinos, mi padre estaba sentado en el porche con la cabeza entre las manos, incapaz de hablar. Mis hermanos fueron detenidos entre lágrimas y maldiciones. Mi madre, completamente pálida, trataba de consolarme sin saber qué decir. En las semanas que siguieron, mi padre se marchitó como una planta privada de sol. Nunca volvió a ser el hombre sonriente que me llamaba su princesa. Mi madre trataba de mantenerse en pie por los dos, pero su mirada estaba perdida, como si viviera en un tiempo que ya no existía. Los días de juicios, las sentencias y los murmullos en el vecindario
fueron como una niebla densa que cubrió por completo a mi familia. Pero en el centro de todo aquello, por primera vez, yo podía respirar sin miedo. Había dicho la verdad, y la verdad nos había hecho libres por muy dolorosa que fuera. Los meses que siguieron al arresto de mis hermanos fueron los más difíciles que recuerdo. Mi casa, que antes estaba llena de rutinas sencillas y risas ocasionales, ahora estaba envuelta en un silencio que pesaba como una losa. Mi padre apenas hablaba, y cuando lo hacía su voz sonaba cansada, como si llevara sobre los hombros un peso que nunca podría dejar atrás. Mi madre se sumió en una tristeza que la iba apagando día tras día. Era como si toda la energía que antes dedicaba a mantenernos unidos se hubiese evaporado de golpe. En la escuela tampoco mejoraron las cosas. Todos sabían que algo terrible había ocurrido en mi familia. Los murmullos me seguían por los pasillos, los ojos llenos de compasión o de morbo, que me lanzaban compañeros y profesores cuando pensaban que no los miraba. Me sentía sola, entre un mar de rostros que fingían comprender, pero que nunca podrían imaginar el dolor que yo cargaba por dentro. Los días se convirtieron en una repetición monótona entre casa y escuela. Me costaba concentrarme en las clases, y cuando lograba hacerlo, era como si las palabras del libro estuvieran detrás de un muro que no podía cruzar. Por las noches dormía poco. Las pesadillas me arrancaban del sueño entre lágrimas y temblores, y mi padre acudía corriendo a mi cuarto para abrazarme sin saber qué decirme. Él quería protegerme, pero los dos sabíamos que el daño ya estaba hecho y que las palabras de consuelo nunca serían suficientes para borrar aquel pasado. Cuando por fin llegó el juicio, toda la familia tuvo que revivir los detalles que yo quería olvidar. Tuve que declarar ante un tribunal, responder preguntas duras, revivir momentos que me habían marcado para siempre. Fue agotador y humillante, pero también necesario. Necesario para que la justicia, por imperfecta que fuera, reconociera mi dolor. Anthony y Joseph fueron condenados a 12 años de cárcel. Robert, que por su edad y por su cooperación recibió una pena menor, fue internado en un centro para menores. Recuerdo la mirada perdida de mi padre cuando escuchó la sentencia, como si de pronto entendiera que ya no había forma de reconstruir la familia que alguna vez fuimos. Mi madre apretaba mi mano con fuerza, temblando en silencio. Después del juicio, mi padre quiso que nos fuéramos de Riverdale. Decía que ya nada nos ataba a aquel lugar salvo los recuerdos y que necesitábamos un cambio para poder empezar de nuevo. Mi madre, agotada y triste, no protestó. Yo también quería marcharme, aunque temía que por mucho que nos alejáramos el pasado, viajara siempre conmigo. Nos mudamos a New Hope a finales del verano de 1966. Era un pueblo pequeño como Riverdale, pero para nosotros todo era diferente. Las calles, los vecinos, la casa. Papá pidió un traslado en su trabajo para no tener que conducir tanto y estar más tiempo en casa. Mamá encontró un empleo sencillo en una panadería cercana. Por fuera parecíamos una familia más que trataba de adaptarse a su nueva vida. Por dentro, sin embargo, éramos una casa llena de grietas. En la nueva escuela nadie me conocía y eso me daba un respiro. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser solo la nueva alumna tímida y reservada sin que nadie me mirara como a la chica a la que le pasó aquello tan terrible. Pero esa invisibilidad también se convirtió en una barrera. Me costaba mucho acercarme a los demás. Temía que si me conocían de verdad acabarían rechazándome. Así que me concentré en mis estudios, tratando de mantener la mente ocupada para no pensar demasiado. Mis padres, por su parte, también tenían su propia batalla. Mi padre intentaba llevar una rutina normal, salía a trabajar por las mañanas. Traía algún pequeño detalle para mamá. Al regresar se sentaba a mi lado a ayudarme con los deberes como cuando yo era pequeña. Pero por la noche, cuando creía que nadie lo escuchaba, oía su llanto ahogado desde mi cuarto. Mamá se mantenía ocupada entre la casa y su trabajo en la panadería, y solo cuando pensaba que estaba sola, se permitía llorar en la cocina. Era como si cada uno tratara de reconstruirse por su cuenta, sin saber bien cómo. Fue en esa época cuando empecé a comprender que el tiempo por sí solo no basta para sanar.
Necesitábamos algo más que distancia y silencio. Necesitábamos ayuda, necesitábamos hablar. Fue mi padre quien dio el primer paso. Un día después de cenar me dijo con voz tímida que había pedido cita con un terapeuta en la ciudad cercana para que los tres pudiéramos asistir a sesiones familiares. Me sorprendió oírle hablar así tan decidido y a la vez tan vulnerable. La terapia nos ayudó a decir en voz alta aquello que nunca nos habíamos atrevido a expresar. Había dolor, culpa, rabia y también mucho amor escondido entre todas esas emociones. Poco a poco entendimos que aunque nunca podríamos olvidar, podíamos aprender a vivir con ello sin que nos consumiera por dentro. En la escuela también fueron pasando los meses y yo me fui acostumbrando a la rutina. Hice algunos compañeros nuevos, no muchos, pero suficientes para que mi día a día fuera menos solitario. Una chica llamada Marta se convirtió en mi primera amiga de verdad. Era sencilla, risueña, hija del farmacéutico del pueblo, y nunca me presionó para que le contara mi historia. Solo estaba allí cuando quería hablar o cuando necesitaba un rato de compañía sin preguntas. Eso me enseñó que había personas que sabían estar sin invadir, que entendían sin que les diera explicaciones. En casa mis padres también parecían respirar un poco mejor con el paso del tiempo. Mi madre empezó a cantar por las mañanas bajito y sin mucho convencimiento al principio, pero poco a poco con más alegría. Mi padre retomó la costumbre de leer el periódico en voz alta después de la cena como cuando éramos pequeños. Yo me permití soñar con cosas sencillas, terminar la escuela, tal vez estudiar algo que me gustara algún día, tener una familia donde nadie tuviera miedo. No era un proceso rápido ni fácil. Había noches en que todo el dolor volvía de golpe y me envolvía como una manta pesada. Había días en que me sentía sola y triste, sin saber bien por qué. Pero también había otros en los que la luz entraba por la ventana de mi habitación y yo podía respirar hondo sintiendo que todavía quedaba mucho por vivir. Fue entonces, después de mucho tiempo, cuando empecé a comprender que yo no estaba definida únicamente por aquel dolor que me tocó vivir, que mi historia no terminaba ahí. Había algo más esperándome, una posibilidad de futuro que solo dependía de mí. Los años en New Hope me ayudaron a comprender que el dolor, por profundo que sea, no tiene por qué definirnos para siempre. Después de aquel primer tiempo difícil, poco a poco, comencé a descubrir una nueva versión de mí misma, una joven que quería vivir, que quería reír, que quería soñar con algo mejor. Era un proceso lento, con pasos pequeños y a veces con tropiezos, pero nunca me rendí. En la escuela secundaria encontré a un par de amigas que me aceptaban sin hacer preguntas incómodas. Una de ellas, Marta, me prestaba libros y me hablaba de su familia como si fuéramos hermanas. Otra, Teresa, me enseñó a reírme por tonterías sencillas como los cotilleos del instituto o las travesuras que hacíamos en clase cuando nadie miraba. Fue gracias a ellas que volví a sentir que merecía una adolescencia normal. Mis padres también cambiaron. Después de muchas sesiones de terapia, mi padre aprendió a perdonarse por lo que no pudo evitar. Y mi madre recuperó poco a poco la luz que una vez tuvo en los ojos. Los domingos por la mañana, cuando me levantaba, solía encontrarlos sentados a la mesa de la cocina, compartiendo un café en silencio. Era un silencio distinto, un silencio cómodo, como el que solo pueden tener dos personas que han pasado juntas por tormentas y todavía siguen ahí, el uno para el otro. Cuando terminé el último año del instituto, mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí. Fue una frase sencilla, pero que me llenó por dentro como un río que vuelve a su cauce. Recuerdo que me preparé para ir a la ceremonia de graduación con una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que aquel diploma significaba mucho más que un título. Era la prueba de que podía seguir adelante sin que mi pasado me encadenara. La universidad en Filadelfia fue como abrir una ventana y dejar que entrara el mundo entero. Por primera vez estaba sola en una ciudad llena de desconocidos que no sabían nada de mí. Fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Al principio me costaba dormir por las noches, echaba de menos la casa, la voz de mi madre, la presencia silenciosa de mi padre. Pero también sentía que cada paso que daba era mío.
Por fin podía decidir quién quería ser. En el primer año conocí a John, un chico que estudiaba ingeniería y que siempre sonreía como si nunca tuviera prisa. John nunca me presionó para que le contara mi historia. Nunca me hizo preguntas que yo no quisiera responder. Solo estaba allí esperando a que yo me sintiera lista para hablar, y eso hizo toda la diferencia. Fue él quien me enseñó que es posible amar sin miedo, que es posible vivir sin que el pasado te persiga a cada paso. Al principio me costaba mucho el contacto físico. Un abrazo inesperado, una mano que rozaba la mía sin aviso, me disparaban recuerdos que quería olvidar. Pero John entendía mis tiempos. Cada pequeño gesto entre nosotros, un paseo por el parque sin soltarnos la mano, un beso que llegaba cuando yo lo buscaba, se convirtió en un paso hacia mi propia liberación. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba a salvo. Cuando me atreví a contarle mi historia temblando y sin mirarlo a los ojos, temía que fuera demasiado para él. Pero John solo me tomó la mano y me dijo que admiraba mi fuerza. Esa noche lloré como nunca antes, pero fueron lágrimas diferentes, no solo de dolor, sino también de alivio. Compartir aquel secreto tan pesado y saber que la persona que quería a mi lado seguía allí, me dio una nueva sensación de libertad. Los estudios en la Facultad de Educación me ayudaron a comprender mejor a los demás y también a mí misma. Cada libro que leía sobre psicología infantil, cada clase sobre desarrollo humano, me mostraba que el trauma deja marcas, sí, pero que también es posible sanar si uno encuentra el apoyo y el amor necesarios. Al pensar en mi historia, comprendí que quería ser para otros la persona que yo no tuve cuando más la necesitaba. Después de la graduación, comencé a trabajar como profesora en una escuela primaria de Filadelfia. Tenía en mi clase a niños y niñas que traían sus propias cargas, a veces visibles, a veces escondidas detrás de una sonrisa tímida o unos ojos que evitaban la mirada. Intenté siempre ofrecerles un espacio seguro como el que yo soñé cuando era pequeña, un lugar donde pudieran ser ellos mismos sin miedo. Con los años, John y yo formamos una familia. Tuvimos 3 hijos que llenaron la casa de risas y travesuras que nos enseñaron que el amor es una fuerza capaz de transformar todo. Cada noche, cuando los arropaba y les daba un beso en la frente, recordaba a la niña que fui y pensaba que a pesar del dolor, la vida me había regalado una oportunidad para construir algo bueno. Mis padres también envejecieron en paz, viendo crecer a sus nietos y encontrando en ellos una alegría que nunca pensaron volver a sentir. Mi padre, que pasó por tanto sufrimiento, sonreía al ver a los pequeños corretear por el jardín. Mi madre, que nunca olvidó pero que aprendió a vivir con ello, preparaba pasteles y les contaba historias a los nietos como una abuela cualquiera. La casa que antes estuvo llena de dolor, ahora estaba llena de voces, juegos y cariño. Cuando ya era una mujer adulta, recibí una carta de Robert, mi hermano menor. Me contaba que estaba bien, que estaba intentando reconstruir su propia vida lejos del lugar donde todo ocurrió. Decía que mi perdón lo había ayudado a comprender la profundidad del daño que habían hecho y que quería vivir de manera que nunca más causara dolor a nadie. Leí aquella carta con calma y la guardé en un cajón. No sentí la necesidad de responder, pero tampoco la necesidad de destruirla. Era una parte del pasado que ya no pesaba tanto. Años más tarde, cuando mis hijos ya tenían sus propias familias y yo disfrutaba del tiempo junto a mis nietos, decidí que quería cerrar aquel capítulo para siempre. Me encontré con Robert en una cafetería tranquila, en una ciudad que ninguno de los dos conocía. Fue una charla sencilla, sin reproches, sin lágrimas. Hablamos del tiempo que había pasado, de nuestras vidas, de los hijos que ahora teníamos. Al despedirnos, entendí que yo había seguido mi camino y que ya no necesitaba nada de él. Hoy, cuando me siento en el porche de casa y miro a los nietos jugar en el jardín, pienso en la niña que fui y en la mujer que soy. Pienso en todo el dolor que viví, pero también en todo el amor que encontré después. La vida me enseñó que las heridas pueden cicatrizar, que el perdón, cuando llega, es una elección personal y que el miedo nunca es más fuerte que la voluntad de vivir. Si compartí mi historia es porque creo que nadie debería vivir su dolor en silencio.
Hay un mañana esperando después de la noche más oscura, y aunque el camino sea largo, siempre es posible encontrar la luz,